Hola a todos, ¿cómo están? Espero se encuentren bastante bien y bienvenidos a un nuevo video. Y como ya vieron en el título, voy a reseñar el noveno disco de estudio de Enrique Bunbury, su álbum titulado Expectativas, publicado en el año 2017. Prácticamente para este nuevo trabajo el zaragozano se reinventa, insistiendo en la modernidad del sonido, pero retomando la lírica post-apocalíptica de Palo Santo, creando así para mí el mejor disco con su banda Los Santos Inocentes, encontrando esa dualidad creativa de distintas sonoridades. Pero antes de meternos de lleno en la reseña de este discazo, se debe hacer un poco de historia, como es tradicional en este canal. Alcanzar un resultado que percibimos más valioso. La posibilidad razonada de un suceso que se prevé al hacerse efectiva determinada eventualidad. Es muy importante mencionar que en el año 2013, Bunbury publicó su disco Palo Santo, un trabajo que se puede describir de esta manera: revolucionario, reflexivo y espiritual. Bunbury, a través de la música, hace una invitación al despertar de una sociedad que poco a poco se consumía a un sistema que no iba para ningún lado. Todo ha cambiado, nada es Pero ante todo ese pesimismo de las letras, también de una forma brillante Enrique te daba la esperanza que existen posibilidades de generar un cambio. El álbum consta de 15 canciones, que se dividía en dos partes. Digamos que el concepto trata de transmitir un sentimiento hacia el oyente. La primera parte hace una crítica constante a los traumas de la humanidad. La segunda parte es más personal, hace una introspección de uno mismo. A ver, Palo Santo cuenta con grandes temas que hoy en día son éxitos de Enrique, como Despierta, Más alto que nosotros solo el cielo, Los Inmortales, El cambio y la celebración, entre otras. En la parte musical, como siempre, Enrique no decepciona, se arropó de una banda que le da un plus en cada disco. Hablo de Los Santos Inocentes, contando con la colaboración de un coro gospel más una orquesta sinfónica. Si bien a pesar de ser un disco conceptual, a veces le puede jugar en contra por ser un disco muy largo. Recordemos que cuenta con 15 canciones. Para nada es un álbum perfecto o sólido. En mi opinión, el quitarle 3 o 4 canciones le hubiese venido genial a Palo Santo. Pero ahí entra el otro detalle. Creo que Enrique quería transmitir todo lo que sentía, no quería dejar ninguna fuera, porque si no dañaría la idea. En fin, eso no le quita que Palo Santo de a poco se convierta en un álbum relevante en su discografía. Y hay muchas cosas que preferiría. Luego de eso, Enrique haría un par de proyectos en directo, como fue Madrid Área 51 y Los Hijos del Pueblo, disco grabado con Andrés Calamaro, para que luego se metiera de lleno en el Unplugged, que marcaba el buen estado anímico, musical y creativo del zaragozano. El libro de las mutaciones prácticamente es un repaso muy acertado, por cierto, de toda su discografía, pero en una dirección más vintage. Es más, el setlist para dicho Unplugged es muy interesante por el hecho que no son los típicos mega hits. Enrique optó por retomar temas que tenía tiempo de no interpretar y quedaron grandes temazos como fue Sirena Varada, El Camino del Exceso, Planeta Sur y 200 huesos y un collar de calavera. ¿Estás dispuesto a devorar? No solo es un disco en directo, yo considero que este Unplugged aporta mucho más. Toda la banda hace una ejecución impecable, los invitados ofrecen su toque característico. En sí, ese proyecto de Enrique le ayudó como puente y tener tiempo para crear su nuevo disco, bueno, para ese entonces, Expectativas. La carrera del aragonés es tan extensa como interesante. Para evaluar cada uno de sus discos se debe hacer un análisis exhaustivo, prestarle atención a cada uno de los detalles, como también el tipo de contexto que representa cada álbum. Bunbury para cierto sector del rock es un artista muy respetado, muchas bandas y otros músicos siempre lo nombran como referencia. El zaragozano, luego de dejar atrás todo el mundo de Héroes del Silencio, tuvo que pelearla en todo aspecto. El caché musical ya no era el mismo, pero desde 1997 con su Radical Sonora fue construyendo el gran artista que todos conocemos y aún tiene ganas de demostrar esa capacidad creativa. Tanto tiempo he pasado por muchos momentos diferentes. Ha habido momentos en los que pensaba que, por supuesto, con todo este material tengo que sacar un disco doble, ¿no? La tentación que tenemos todos los músicos que somos verborreicos, ¿no?
que de repente tenemos mucho material y siempre nos pensamos que todo vale y que todo es bueno, ¿no? Enrique empezó a componer la idea de su nuevo álbum, que tendría como título Expectativas, desde el 2015, si bien la idea estaba planteada desde el álbum Palo Santo, pero por el tema del Unplugged se tuvo que posponer. Pero es muy importante hablar de Palo Santo, ya que en dicho álbum encontramos un mensaje sobre el cambio de un estado del desarrollo de una sociedad de la esperanza, post-redención. Creo que hay que comprometerse, ¿no?, de alguna forma con estos tiempos que nos tocan, y creo, por mucho que veo lo contrario, creo que existe una salida al final del túnel, ¿no? Pero esa salida al final del túnel no tiene que ver, ni la podemos dejar en manos de nuestros gobernantes, ¿no? Creo que tiene que ver con toda la acción social o todo lo que nosotros hagamos, nuestras pequeñas acciones cotidianas, son las que pueden cambiar este mundo, ¿no? Y en este álbum siempre lo he considerado como la segunda parte. Expectativas da a entender un reverso de una sociedad perversa, rodeada del desencanto de la posrendición, con un mensaje duro, sin censura, guardando siempre la esperanza en el propio yo. Es como que el mensaje que daba Enrique en Palo Santo no caló o no se entendió, no hubo ese despertar y generó todo el caos de expectativas, una reflexión un poco surreal o trillada, pero así lo veo. Expectativas se muestra como un trabajo temporal cuyo proceso de creación se optó por ahondar en la parte poética, psicológica, que subyace en el disco. En sí, Enrique menciona que el álbum se divide en dos partes, la primera especialmente oscura, prácticamente sin lugar para la esperanza, y la otra parte que encuentra refugio o muestra una serie de cobijos en los que a mí me gusta profundizar, que son el amor, el arte, la meditación, la contemplación, la desconexión. En términos musicales está inspirado de diferentes corrientes. Sí, es un disco en el que tiene un componente social importante, de mirada social, de intentar reflejar, igual que en la música, intentar reflejar el momento actual. En las letras también intento reflejar el momento que me ha tocado vivir. Como es la música centroafricana, esos sintetizadores reminiscentes al rock progresivo, cajas de ritmo minimalistas, bajos y guitarras glam. Nuevamente Los Santos Inocentes, esa banda que entiende a la perfección a Enrique, añadiendo a un elemento más, el saxofón de Santi del Campo, que ofrece un contrapunto emocional muy interesante y del que Palo Santo carecía y que es vital. Yo diría que es el alma de Expectativas, ese sonido afilado donde comulga lo orgánico de una banda de rock con la tecnología y lo electrónico, patrones rítmicos programados creando atmósferas grises y oscuras, acompañando las armonías menores predominantes a lo largo del disco. Según leí, Enrique tenía planteado hacer un disco doble. La cosa es que durante el proceso de composición el músico llegó a escribir cerca de 50 canciones, de las cuales solo 25 fueron al estudio de grabación y que eran temas que pegaban mucho con el concepto del álbum. Pero menos mal Enrique cambió de opinión y optó por un disco simple. Siempre lo he dicho, un álbum doble es difícil que sea perfecto, pero bueno, finalmente quedaron 11 canciones que retrata contextos sociales del mundo que nos ha tocado vivir y en el que cualquiera puede interpretar a quienes va dirigido dichos mensajes. Y a ver, el diseño de la portada es bastante curioso. Por un lado veo que es bastante minimalista, pero otro tiene un estilo más abstracto. Según Enrique quería dar a demostrar su evolución con respecto a su obra, hacia lugares más profundos, realizando una crónica del mundo. Quizás en términos visuales te puede quedar a deber. En mi opinión yo pienso que dicha portada no captura en sí toda la esencia del disco. Siguiendo con el punto visual, quizás faltó más elaboración. Se muestra Bunbury difuminado en la parte de la cabeza, aludiendo a una nube o árbol con varios pájaros volando, dando a entender cómo el aragonés analizaba todo lo que pasaba en el mundo, canalizarlo para así hacer música. Fue grabado en Sony Ranch, Texas y mezclado en Westlake, Los Ángeles, California. Y al final el noveno álbum de estudio de Enrique Bunbury, titulado Expectativas, fue publicado el 20 de octubre del 2017. La ceremonia de la confusión, la encargada de abrir esta nueva obra. La rola es un punto de partida perfecto, una descripción precisa de lo que tratará el disco, con ese toque casi apocalíptico. Nos invita a estar alerta por lo que sucede a nuestro alrededor. La ceremonia de la
Como lo decía antes, dicho tema funciona a la perfección como enlace sonoro con Palo Santo. Despierta puede ser la contraparte de la ceremonia de la confusión. En la parte musical hay mucho trabajo de sintetizadores duros y modernos, y se nota que Enrique tomó como referencia a Blackstar de Bowie, su máximo ídolo, agregando un elemento vital para el sonido de este álbum, un saxofón tocado por el señor Santi del Campo, un aporte buenísimo en general. Todo el tema suena genial, un mantra oscuro y la letra certera, toda una sociedad consumida por el poder. Felicidad es el resultado final, el que me parece. La actitud correcta, un corte muy T-Rex, con toda esa onda glam rock de los 70. Bueno, Enrique haciendo un homenaje a rock and roll de Larry Glider. Con respecto al tema anterior, este sí considero que tiene más guitarras, que se compenetran con los sintes. Tienes la actitud correcta. Tiene mucho gancho gracias a ese boogie de la rola, y la letra es como una crítica a la sociedad, o sea, donde tienes todo pero aún así estás incompleto. Por eso dice esa frase, te falta ese no sé qué, que no sé lo que es y es lo único que importa. Entre otras palabras, por más que te esfuerces siempre te hará falta algo, y no solo para con las personas, también con las bandas de rock y diversos artistas. Cuna de Caín y guerra civil. Cuna de Caín para mí es un tema brutal por donde lo veas, es más te diría que se publicó en el momento preciso por todo lo que sucedía. Desde su inicio denso, melodía oscura donde se conjuga el resentimiento y la melancolía. Tiene una cantidad de matices y arreglos buenísimos. El saxofón hace su aparición destacada, más ese bajo distorsionado. La letra es bueno, de lo mejor de Enrique, sintetiza como nadie las esencias patrias en un momento tan delicado, con un desafío nacionalista de por medio. Es más, en una entrevista a Enrique le preguntaron si se había inspirado para aquel entonces de los conflictos de Cataluña. No tengo claro que hayamos perdido. En bandeja de plata, uno de los momentos más devastadores del disco. La verdad que decir otro temazo, esos sintetizadores sutiles, pero con una clara ascendencia rockera, aparecen ciertos guiños al indie más eficaz, esas guitarras pasadas por un filtro para darle un aire más industrial. El saxo constante, la parte final, el cómo termina la canción es genial, esa fuerza que transmite. La letra del tema anticipa varios hechos que ocurrirían con el tiempo, aquella enfermedad del 2020 que no nos dejó salir por un buen tiempo. Pero también Enrique hace una crítica directa al gobierno, a la sociedad civil, a los políticos, que no siempre son la mejor opción. Hay una frase que es buenísima, que dice, pudiendo escoger entre dos, preferimos al más subnormal. O sea, el mundo de la política es devastador. Acciones y facciones que no me convencen. Parecemos tontos. El momento más folk en clave soul. Bueno, Enrique mostrando esos dotes de artista crooner, se presenta como un medio tiempo que se sostiene en la modernidad conceptual del disco por la ausencia de acústicas. El sonido de la rola se torna abiertamente orgánico, mientras la voz del aragonés domina todo en general. Que a veces parecemos tontos, no. Hasta ese momento el disco tiende a ser más europeo. ¿Y a qué me refiero? Expectativas tiene un sonido de rock actual con menos raíces en la música sudamericana, como si era la segunda parte de Palo Santo. La letra trata sobre cómo los humanos son manipulados y engañados con mucha facilidad y la negativa de reconocer lo que sucede. Adiós a pie de página, las pidamos porque mola. Lugares comunes, frases hechas. A mí me recuerda mucho a Arcade Fire, tiene ese ritmo potente, casi bailable, la voz muy dinámica, en realidad toda la base instrumental suena fantástica y su letra está dedicada a los políticos que ya tienen su discurso programado, tirando de optimismo positivo, aunque el mundo sea un caos. También habla de ese cambio interior como persona, podemos hacer la diferencia sin la necesidad de ver al otro. Al filo de un cuchillo, para mí es el tema menos accesible del disco, jugando mucho con la oscuridad y densidad que pega mucho con la orientación del álbum.
Hasta este punto Expectativas ya no ve mucho al exterior, más bien ve al interior del individuo. Bueno, esas condiciones exógenas que intentan impedirte pensar, esos sintetizadores melancólicos y ese saxofón toma el total protagonismo. Se nota que fue escrita en un momento de dolor y de indecisión para entregarse a la resignación. Bartleby, Mis dominios, el inicio de un saxofón barroco desatado. Me parece interesante cómo la parte instrumental tiende a llevarte a esas marchas estilo militares, una canción inspirada del relato de 1853 escrito por Herman Melville. Bartleby, el escribiente. ¿Y qué era el escribiente? Era un ser solitario, casi quijotesco, que cuando se le encargaba un trabajo respondía siempre diciendo preferiría no hacerlo. Estuviste a mi lado, pero... Mi libertad, un inicio sombrío, una balada con cierto aire jazzístico que le da esa aura melancólica, más esas guitarras cowboy. La verdad, dicho corte tiene muchos matices, capas electrónicas, orquestales y el toque final, el saxo, que es como la que define las intenciones musicales de Expectativas. Solo porque bajé por el desierto hasta... La constante. Y a ver, Enrique en toda su carrera musical ya ha escrito varias canciones de amor, pero este tema no sé si considerarla como la mejor, una de las más bellas declaraciones de amor realizadas por Bunbury, ese aire romántico donde destaca nuevamente el saxo y esas cuerdas sintetizadas. Decir que este tema no se lo puedes dedicar a cualquier persona, tienes que estar 100% seguro que es la indicada. Hoy te elijo a ti para estar en mi vida, te elijo. Hoy este tema forma parte de su cancionero atemporal en sus recitales. ¿Qué más decir? Siempre se ha dicho que La Constante corta con la dirección musical del disco, que era más denso y crítico. Yo pienso que Enrique quería dar a entender con esta parte final que siempre existe el amor y el arte, lo único que nos podrá rescatar de la inmundicia que nos rodea. Bueno, yo lo veo de esa forma. Se sumerge. Y para terminar, supongo que si me preguntas, yo creo que esta debió ser la penúltima canción. Expectativas debió haber cerrado con La Constante, pero solo es mi forma de ver. Sin embargo, igual es un tema impresionante, siguiendo en la línea de relajación ante tan crudo y denso sonido. En sí, la letra habla sobre la fragilidad y la inseguridad. Está inspirada por el poeta del mismo nombre, del reconocido poeta mexicano Jaime Sabines. En fin, la culminación a un álbum mucho más coherente que su antecesor. Expectativas, un disco que yo considero casi perfecto y que cada vez que lo escucho mejora y sube en el ranking discográfico bumburiano. Yo considero que es el mejor disco que grabó Enrique con Los Santos Inocentes, por poner un ejemplo. Es su Flamengo de los 2010. Es innegable no decir que este disco Bunbury le rinde homenaje a su ídolo David Bowie, especialmente su álbum Blackstar. Hay varios arreglos presentes como los sintetizadores y el saxofón que te recuerda a dicho álbum. También jugando con el jazz y un poco de oscuridad sin llegar a ser opaco o denso, se plantean preguntas y hechos con un poco de desesperanza y críticas. Expectativas es un trabajo que si se le escucha detenidamente encontrarás agradables riesgos tomados por un artista que no parece conformarse con lo ya logrado. Y no se hagan ideas sobre qué ofrece Bunbury aquí. Este es un disco para escuchar sin esperar nada, o sea, sin expectativas, porque seguramente terminará sonando diferente a lo que uno esperaba. Y quiero destacar la forma en que utilizaron el saxofón en todo el disco, tanto en los arreglos como en su sonido. Por momentos suena cálido, oscuro y potente, y musicalmente es muy Bowie, como lo decía. Obviamente añaden otros estilos musicales. Para mí sí, pero pasa algo. Enrique tiene una discografía tan rica en matices que ve para muchos lados, siempre del lado del rock. Lo que sucede es que ciertas influencias musicales del cual el artista acude no pueden ser de tu agrado o pueden darte igual, por ende te puede gustar un disco más o menos. Pero en conclusión, Expectativas trata de eso, de quebrar lo que el público anticipaba que vendría y de salir de la zona de confort en la que permanecemos.
Luego se vendría la gira de presentación titulada X-Tour, que dicha gira tiene algo curioso, es que fue la última que realizó a plenitud, es decir, luego de eso pasarían un montón de cosas que voy a detallar para los próximos videos o en el siguiente disco. La cosa es que dicha gira se grabó un disco en vivo, algo tradicional ya en Enrique, que después de publicar un disco viene un directo. El título fue California Live, publicado el 17 de mayo del 2019, que según leí no tenía planeado grabar un disco en vivo, pero Enrique y los Santos Inocentes querían plasmar esa etapa ya que tocaron en lugares míticos para el rock en los Estados Unidos. Decir que dicho directo tiene varias cosas interesantes. Uno es la adaptación del sonido de Expectativas que le dieron a algunos clásicos como fue El Rescate, El Anzuelo, Despierta, entre otras. Y lo otro fue que para dicha gira incluyó varias canciones de Héroes del Silencio como Tesoro, Mar Adentro, Maldito Duende. Pero bueno, el sonido de Expectativas Enrique lo seguiría desarrollando para futuros discos, pero que a priori le afectaría de cierta manera. Que nuestra prisión de mediocridad. Pasarían casi 3 años para publicar un nuevo álbum que llevaría como título Posible, pero que lógicamente es para otra historia. Gracias por todos sus comentarios, apoyo, es algo que agradezco infinitamente y si les gusta pueden darle like, comentarlo, compartirlo, suscribirse, ya que eso me ayuda mucho. Soy Shores Music, nos vemos en la próxima.